A continuación, programa solo para adultos. Buenas, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes, para construir argumentos. Hay que hacerlo desde el conocimiento de nuestros invitados, es un elemento de la cognición, y de allí entrar hacia la reflexión y lo que es también esa mesura necesaria que nosotros tenemos que hacer, que es cogitar, reflexionar, de manera tal que podamos construir esos argumentos. Creo que en el día de hoy estamos obligados pues, a recordar una fecha importante, pero debemos vincularla con todo en consecuencia en el pasado, tanto en lo que significa el antaño, es decir, ese pasado llevó como consecuencia a producir esa fecha del 27 de febrero, como en otaño, que es en el hecho reciente, está incidiendo en esta que está ocurriendo en este momento en el país. Nosotros tenemos dos invitados y quiero presentarlo de inmediato, como son José Luis Pacheco, quien es, aparte de ser analista político, ha tenido responsabilidades también en la política pública, en el viceministerio, que han estado vinculados a lo que podríamos resumir como infraestructura y transporte, también dedicado al área de la investigación, un intelectual venezolano, hombre militante de la causa revolucionaria, militó en el MIR, en la ULA durante muchos años. Igualmente a Henry Nava es historiador en su propia formación, es profesor del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y además un analista también político, quien va a estar compartiendo con nosotros. Henry siempre estuvo vinculado al movimiento profesional de la lucha revolucionaria igualmente. Nos place mucho tenerlos acá y compartir con ustedes para la construcción de esta defensa argumental que debemos hacer de la patria y el tiempo que nos permita de televisión hacer las disquisiciones y las cavilaciones necesarias para este proceso. Con el permiso de ustedes vamos a ver un sonido que tenemos, bueno, no a verlo, a escucharlo, a analizarlo. Lo que pasa es que aquí uno cambia la manera de cómo se relaciona. Es un audio, es un video que vamos a verlo y a oírlo para analizarlo y que nos lo ha preparado nuestra bella e inteligente productora, la señora Esther Ollán. Vamos a verlo y a escucharlo para analizarlo. El 27 de febrero de 1989 ocurrió en Caracas un estallido social como consecuencia de la aplicación drástica de un programa de medidas económicas neoliberales, implementadas por el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno presidencial. Estas medidas, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, consistieron en un programa de ajustes macroeconómicos que incluyeron la liberación del dólar, liberación de las tasas de interés y el aumento de la gasolina, causando el descontento popular. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Fue así como ocurrió el denominado Caracazo, y en virtud del desbordamiento de la situación, el presidente Carlos Andrés Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios, lo que originó una gran masacre, desempleos y escasez de alimentos. Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos.
la mayor parte de esos heridos producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. Estos acontecimientos dejaron una huella dolorosa en la sociedad venezolana, quien espera nunca volver a vivirlos. Bueno, hemos visto acá esta reflexión antaño, pero que tiene que estar en la memoria de nosotros, porque está presente para nosotros invocar a aquellos que quieren retrotraerse a esta historia para volvernos a imponer esta política neoliberal. José Luis Pacheco, me gustaría que pudiéramos hacer algunas disquisiciones o cogitar. Estos son días de mucho cogitabundo. Así es. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación y la oportunidad que me da de compartir con el compañero Henry, lo cual es un honor en verdad. Y luego, pasando el tema, yo quise hacer una reflexión un poco contextual primero para ubicarme, ¿no? En el sentido de que desde que apareció la civilización, la ciudad, la cultura patriarcal, jerárquica, explotadora, impositiva, etcétera, el mundo se ha dividido en dos grandes grupos en términos generales, ¿no? Un grupito que está arriba, que domina, que explota, que manda, que ejerce ese control, y un enorme grupo que está abajo, que lo explotan, que produce el excedente del cual se apropia el que está arriba. Y a lo largo del tiempo, con diferentes sistemas, ¿verdad? Feudal, imperial, etcétera, y luego el capitalismo, eso se ha mantenido. Y durante todo ese tiempo, ¿verdad?, que lleva ya casi 5.000 años, eso es como una olla de presión, esa que utilizamos en las casas para cocinar, ¿no? Donde está el fuego y está presionando, entonces tú tienes una tapa que está conteniendo los de abajo para que esa tapa no se reviente y los de abajo presionando a la tapa para reventarla, ¿no? Y de pronto tiene una valvulita con la cual le puedes quitar un poquito de presión y darle un poquito de presión, pero el problema está allí, hasta tanto no se resuelva de fondo, lo cual significa un cambio civilizatorio, un cambio cultural profundo. Yo creo que el estallido que ocurrió el 27 de febrero de 1989 es uno de estos tantos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Que esos que están abajo cansados por desequilibrios que hay entre los de arriba, que era la caída del pacto de punto fijo. Me gustaría que esto lo pudiéramos colocar aquí para que en el próximo segmento pudiéramos hacer mayor uso del tiempo. Okay. Especialmente de este análisis que estás haciendo, que me gustaría que lo conservara, con todo respeto a ustedes como invitados, pero me gustaría ir la primera reflexión igualmente en estos 2 minutos que nos quedan de Henry Nava. Sí, bueno, un tanto para aterrizar sobre ese extraordinario análisis hecho por nuestro querido amigo Pacheco. Esa situación, esa, digamos, confrontación, se traduce en cuanto al 27 de febrero, en primer lugar, de manera internacional, digamos, en la expansión en ese mismo momento, en 1989, del modelo unipolar como consecuencia de la caída del muro de Berlín o desaparición de la Unión Soviética, lo que propició que esos sectores poderosos, los grandes, lo que llaman los centros de dominación mundial o el sistema capitalista mundial, avanzara de manera salvaje, terrible, para el apoderamiento de los recursos naturales en el mundo, imponiendo esa unipolaridad a través del globalismo. ¿Qué pasó? Los pueblos reaccionan frente a ese despojo violento, severo, que se traduce en aquellos paquetes neoliberales impuestos por uno de los tentáculos del Centro de Dominación Mundial, que es el Fondo Monetario Internacional. En Venezuela se produce, debo decirlo sin la menor duda, se da el primer estallido contra ese avance unipolar. Y ese estallido se da el 27 de febrero, que va a marcar la historia. O sea, no es nada más una contestación al modelo decadente, ciertamente, de ese periodo de democracia representativa delincuencial que se da en ese momento, sino que es una respuesta también a la imposición geopolítica de los grandes centros de dominación mundial. Con el permiso de ustedes, me gustaría que pudiéramos hacer la pausa. Estamos con José Luis Pacheco, analista político, ingeniero, intelectual venezolano, igualmente con Henry Nava, con quienes estamos compartiendo para la construcción de estas reflexiones, disquisiciones que nos sirvan de elementos argumentales para la defensa y comprensión de lo que estamos viviendo y lo que estaríamos viviendo, porque siempre una revolución va a estar amenazada por quienes quieren seguir subyugando. Ya volvemos. Ya regresamos.
conjunto de eventos que han violentado la sociedad. Por eso yo he convocado esta Conferencia Nacional de Paz, porque no podemos esperar que los eventos se escalen, dimes y diretes, para, en circunstancias de gran conmoción nacional, llamarnos a hablar y a vernos. No, tenemos que actuar de manera temprana, y por eso esta Conferencia Nacional de Paz yo le he convocado para que arranque con fuerza propia. Con fuerza propia. Busquemos los mecanismos, escuchemos cuáles podrían ser para coordinarla, para activarla. Yo creo que nosotros, y así lo propongo, deberíamos establecer muy pronto, ojalá hoy y los días por venir, una comisión de coordinación y enlace de todos los que nos hemos convocado hoy aquí, sectores empresariales, sectores sociales, trabajadores, indígenas, motorizados, mujeres, sectores religiosos de todas las religiones que hacen vida espiritual en nuestro país, sectores políticos, personalidades, aquí presentes gobernadores, alcaldes, diputados. Una comisión de enlace, lo primero que me atrevo a poner sobre la mesa. Bueno, continuamos acá en nuestra peroración con nuestros invitados. Perorar es hablar, conversar, como lo estamos haciendo aquí entre gente que nos conocemos, con intelectuales venezolanos que nos están dando soporte. Y me gustaría pues que en este planteamiento, además ustedes venían haciendo inicialmente uno, que están interconectados y que nos permite el tiempo en televisión seguirlos conectando para poderlos mostrar. José Luis Pacheco. Inexorablemente aterrizaremos en el planteamiento que sabiamente está haciendo el presidente Nicolás Maduro, que es esas mesas de conversaciones, pero para poder comprender cómo llegar allí y por qué llegar allí, yo creo que hay que profundizar una gotica más en la reflexión de que veníamos haciendo. Y yo digo de que el 27 de febrero esa olla estalló, ¿verdad? Pero fue un estallido, vamos a decir, espontáneo, sin direccionamiento y sobre todo en las clases medias, parte de los barrios más cercanos a la zona periférica de Caracas. ¿Qué hizo el gobierno cuando cesó? Cuando cayó pues, por la propia inercia con que caen estos procesos, volvió a apretar la valvulita y mandó al ejército entonces a reprimir a los cerros fundamentalmente. Los ametralló, mataron 5.000 personas, los enterraron. Bueno, y con la paz del sepulcro, vamos a decir, volvió la cuestión a lo que ellos llaman, entre comillas, la normalidad. Ahora, ¿qué sucede con el proceso bolivariano? El proceso bolivariano comienza a manejar la valvulita y comienza a tomar una serie de medidas, ¿verdad?, de distribución de la renta petrolera, de una serie de cambios estructurales que van permitiendo que la sociedad se vaya igualando y que los que estaban invisibles se visibilicen y reciban servicios, o sea que haya una mayor igualdad. Pero evidentemente que no lo hemos logrado todavía, o sea, es un proceso todavía joven, vamos a decirlo así, o no concluido. Bueno, y se presenta ahora una situación también que es bueno analizar, que es que el imperio, sobre todo considerando el imperio occidental, Europa, Estados Unidos, tiene como política fundamental en estos momentos desestabilizar a los países periféricos. Ahora, ¿por qué los quiere desestabilizar? Porque cuando tú desestabilizas a un Estado, le creas como una especie de anomia. O sea, no lo dejas pensar, no lo dejas resolver, no se puede organizar, sino que tiene sencillamente que defenderse. Como que si a ti te llega un tipo y te cae a golpe, bueno, tú inmediatamente lo que haces es tratar de ver cómo te lo quitas. Bueno, esa es la política